Buenos días, estimados aprendices, bienvenidos a nuestro primer encuentro de esta semana. Deseo que se encuentren muy bien, que estén con salud, con bienestar, ustedes y sus familias. Quiero también informarles que ya en la siguiente semana estaríamos terminando nuestra programación en TIC, es decir, estamos en la recta final de esta programación. También quiero comentarles que está calificada la sesión 1, 2 y 3 de Excel. Ayer se vencía la 3, entonces por eso empecé a calificarla. Sin embargo, hay algunos compañeros que todavía no la han enviado. Y la invitación es a que revisen ese archivo compartido de Excel donde están las notas para que revisen si tienen que hacer alguna corrección, si les falta enviar el archivo, porque a veces nos podemos confiar y decimos, no, yo ya lo subí y resulta que hubo alguna dificultad y no quedó registrado en la plataforma. Si existen inconvenientes con el envío, con la subida del archivo, pues simplemente lo pueden enviar a mi correo o a la mensajería de la plataforma Territorio. Digamos que la opción del correo electrónico es como la última que debemos utilizar. Sin embargo, por ejemplo, esta mañana traté de ingresar a Territorio y no me lo ha permitido. Entonces, por eso doy la alternativa también del correo electrónico, para que por favor se pongan al día y no tengamos dificultades con la nota. Recuerden que para pasar debemos haber cumplido con cada una de las actividades que se han dejado, que son 3 de Word y en el momento llevamos 5 de Excel. Todas deben haber quedado bien realizadas, entonces por eso los invito a que estén muy atentos con ese reporte de notas. No sé si tengan alguna pregunta, alguna observación que hacer, algún comentario. Buenos días, instructora. ¿Cómo estás? Bien, sí, señora. Qué pena, lo que sucede es que yo tengo una pregunta referente a a la guía número 4. Sí, dime. Espérame, la buscamos. La 4. Listo, voy a compartir pantalla para que me digas cuál es tu inquietud. Listo. Ya estoy aquí en la 4. Cuéntame. Es referente a a la hoja que dice aumenta. Es que no entendí muy bien cómo hacer el ejercicio, profe. Aumento, el primero. Sí, el primero. Eso, aumenta. Es que no voy a alcanzar a ver bien. Bueno, entonces tú tienes unos datos de unos vendedores, de un sueldo actual y de una evaluación que les hace. Es una evaluación, algunos sacaron el 40, el 50, el 80, el 90% de la evaluación. La evaluación le hacen a las personas es como una calificación por su trabajo, por su servicio, por su rendimiento. Esa es una evaluación. Y les están diciendo que para el aumento anual del 3%, tienen que haber tenido una evaluación mínima en el 70%. O sea, solo aquellas personas que fueron evaluadas del 70 hacia arriba tienen un aumento del 3%. Entonces tienes una condición que cumplir. Por eso aquí la función que se utiliza es la función sí. ¿Cuál es mi punto de partida? El dato que haya sacado la persona en la evaluación. Si ese valor es mayor o igual al 70%, o sea, el valor que está aquí, y lo voy a fijar. Si eso es verdad,
Entonces, coja mi sueldo actual y a ese sueldo súmele, porque es un aumento del sueldo multiplicado por el 3%. Entonces, ese 3% también va fijo. Si no es verdad, es decir, si mi evaluación no es mayor al 70%, pues simplemente mi sueldo queda igual, porque no me van a quitar el sueldo. Por lo menos me van a dejar el sueldo que yo tenía. Entonces le doy a aceptar. Arrastro y verifiquemos. Mira, esta primera persona, su evaluación fue del 28%, es decir, menos del 70%. Entonces su sueldo nuevo va a ser el mismo que el que tenía. Sin embargo, a la siguiente persona que tuvo un aumento de, tuvo una evaluación del 92,3%, pues su sueldo, su nuevo sueldo va a ser el que tenía más el 3% de aumento. ¿Sí te quedó claro? Sí, señora. Pero también tiene otra pregunta Dime, de esa misma. Ya te dime. digo cuál es. Es la de cosméticos. Y ¿Cuál la... es la duda que tienes ahí en cosméticos? Espera, ¿ya estás en esta? Ah, Ya estoy en cosméticos. es que no me quedaba bien claro si tocaba hacer la suma de todas las compras o solamente la suma de los cosméticos. Solo las de cosméticos. Solo, Ah, mira, listo. dice, seleccione un producto en la celda de 21. Es más, ni siquiera es cosméticos, puede ser Ah, eso sí no medicina, me di puede ser cuenta. fotografía o puede ser regalo. Ah, eso sí Y no me di cuenta, determine instructora. cuántas veces se ha vendido, no te preocupes. Entonces aquí dice cuántas veces se ha vendido, entonces es un contar punto sí, está por acá, no, entonces busquémoslo acá, contar punto sí. ¿Qué es lo que estoy contando yo? Los productos, entonces selecciono este rango. ¿Y cuál es el dato que estoy buscando? ¿Cuál es el dato del criterio? El dato que esté acá, en la celda C21. ¿Por qué? Porque aquí si yo cambio a cosméticos, pues él va y busca cuántos hay. Medicina dice que hay 4, fotografía hay 3 y regalo también hay 3. Pero entonces la suma de las ventas sí sería de todo, bueno, según es la casilla de 21. Ajá, la suma también corresponde a esa misma. Entonces, mira, sumar punto sí. Entonces, el rango, ya sabemos que es el tipo del tipo de productos, el criterio, dato que esté acá, y el rango de suma, pues el valor. Y este es el que me va a determinar. Entonces, en cosméticos dice que hay 3 y que la suma de esos 3 productos es de 8.500. Que de medicina hay 4 y la sumada 17.900. Fotografía 3 y da 10.000 y regalo 3 y da 7.000. Listo, sí, señora, ya me quedó claro. Muy bien. Bien. ¿Alguna otra pregunta? ¿Algún otro compañero que quizás tenga alguna pregunta? Muy bien. Entonces vamos a empezar con los temas del día de hoy, que hoy seguimos ya con funciones, dejamos a un lado las gráficas, seguimos trabajando con la función sí, porque esa función pues es de las más utilizadas, pero también las vamos a empezar a combinar con otro tipo de funciones, que es la función y con la función o, y se van a anidar, es decir, las vamos a integrar esas funciones. Y por último, trabajaremos la función buscar B. Entonces, resulta que yo
para obtener una respuesta, mínimo debo tener 2 entradas o 2 datos. Entonces voy a colocar dato 1 y voy a colocar dato 2. Y una salida o una respuesta. Pero esa respuesta va a depender de la función que yo escoja. Pero mínimo tenemos eso. Un dato, otro dato y una respuesta. ¿Se acuerdan cuando hacíamos la suma? Que teníamos el número 1, número 2 y en la suma. Para la resta teníamos número 1, número 2 y la resta. O dato 1, dato 2 y la respuesta. Siempre en todo sistema o en toda red de operaciones, usted debe tener un dato 1 y un dato 2. En temas de lógica o en temas de respuestas, siempre con 2 datos tenemos 4 posibilidades, ¿cierto? Cuando hay 2 entradas, hay 4 posibilidades. En el caso de los datos lógicos, si la respuesta 1, si el dato 1 es verdadero, voy a ampliar acá la columna, yo puedo tener un dato verdadero y un dato falso. Voy a ponerlo aquí en mayúscula, un dato falso. Es decir, también puedo jugar con un 1 o con un 0, ¿cierto? Si el verdadero es 1, pues el falso va a ser 0. Pero no lo vamos a trabajar con unos y ceros, sino con verdadero y falso. Pero ya sabemos que es lo mismo. Entonces, al tener 2 entradas, pues puedo tener 4 combinaciones. ¿Cuáles son esas combinaciones? Que aquí sea nuevamente verdadero, y que aquí también sea verdadero. Ahora me vengo con las opciones falsas y las combino. Falso, y aquí falso, y falso, y la otra que sea verdadera. Estas son las 4 posibilidades que tengo, o las 4 combinaciones. ¿Sí? ¿Sí es claro los datos 1 y 2? Las 4 combinaciones que puedo tener. Entonces, puedo tener respuesta dependiendo del operador que yo coloque. Entonces, si yo voy a colocar el operador y, pues la respuesta va a ser 1, y si coloco el operador o, la respuesta va a ser otra. ¿Cómo funcionan estas dos herramientas o alternativas en Excel? Entonces, si yo tengo una entrada verdadera y una entrada falsa con la función y, la respuesta va a ser falsa. Yo tengo una entrada verdadera y otra entrada verdadera, las 2 entradas son verdaderas, en la función y la respuesta es verdadera. En la siguiente, cuando las 2 entradas son falsas, la salida va a ser falso. Y cuando una entrada, en este caso, dato 1 es falso y dato 2 es verdadero, la respuesta también es falso. Es decir, que para que la respuesta sea verdadera, en la función is, las 2 entradas tienen que ser verdaderas. Las 2 entradas, perdón, se tienen que cumplir. Las 2 entradas tienen que ser, en este caso, positivas o verdaderas. ¿Qué pasa con la función o? Con la función o, basta con que una de las entradas o de los datos sea verdadero, la respuesta va a ser verdadera. Es decir,
aquí va a ser verdadero, en la siguiente también va a ser verdadero. En la donde juntas entradas son falsas, la respuesta va a ser falsa y las demás van a ser verdaderas. Quiere decir esto que aquí se cumple con que haya una respuesta verdadera o las dos sean verdaderas, el resultado va a ser verdadero. Entonces repito, para la función y las dos entradas tienen que ser verdaderas para que la respuesta sea verdadera. En el caso de la función o, basta con que una entrada o una alternativa o una condición sea verdadera para que la respuesta sea verdadera. ¿Sí les quedó más o menos claras las pruebas lógicas, las condiciones lógicas? Sí, señora. ¿Cómo lo vamos a mirar entonces en los ejercicios y unido a la función sí? Entonces nos vamos a ir al primer ejercicio que les tengo para la explicación y es el de notas. Aquí dicen que a partir de las siguientes notas de la asignatura de informática de algunos estudiantes o de algunos alumnos, realizar las siguientes operaciones. Primero, obtener el promedio de la nota. Entonces aquí simplemente es una función que se llama promedio de las notas de Word y Excel. Nada extraño hasta aquí. Arrastro y completo las notas. Voy a quitar posiciones decimales. Muy bien. Dice, para obtener el alumno, para el resultado, para el resultado el alumno ha de haber aprobado los dos módulos por separado. Es decir, debe haber aprobado Word y además debe haber aprobado Excel. Si no es así, en la casilla no debe aparecer ningún resultado. Recordar que el aprobado se sitúa en un 60. Entonces, fíjense que aquí no me están diciendo que el promedio del estudiante sea 60, sino que tiene que haber aprobado Word con 60 y Excel con 60 para que yo pueda aprobar el curso. Entonces aquí me están poniendo, aparte de que me ponen condiciones de que sea 60, tengo que haber aprobado por separado las dos materias. Entonces aquí se me está complicando un poquito más la función sí. Entonces, ya sé que aquí en la prueba lógica debo plantear eso que me están diciendo. Entonces voy a poner la función y dentro de la prueba lógica y abro el paréntesis. Tomo el primer dato de Word y verifico si es mayor o igual a 60. Punto y coma para la otra condición, es decir, para el otro dato o la otra entrada. ¿Cuál es la otra entrada? Que si Excel también fue mayor o igual a 60. Esos son los dos datos, por eso cierro el paréntesis aquí en la prueba lógica. Aquí se debe cumplir esas dos condiciones y es con el y, porque debo aprobar Word por aparte y Excel por aparte. Si eso es verdad, entonces el curso queda aprobado. En caso contrario, dice que no aparezca nada, entonces comillas, espacio, comillas. Le doy a aceptar y ahora puedo arrastrar. Y miremos quiénes pasaron. ¿Quiénes pasaron? El primero, Alberto, porque Word sacó 75 y Excel sacó 60. Ana, aunque pasó Word raspadito con 60, no pasó Excel. Entonces no aprobó. Berta
y Carla pasaron tanto Word como Excel y por eso aprobaron. Carlos, Juan y María, bueno, Carlos y Juan no pasaron Word y pasaron Excel, no pasaron. María pasó Word y no pasó Excel, por eso no aprobó. Miriam pasó los dos, por eso aprobó. Y Raquel y Roberto pues se quedaron porque no cumplieron las dos condiciones que me estaban poniendo. ¿Cuáles eran esas dos condiciones? Haber aprobado Word y haber aprobado Excel. Entonces fíjense que la función y se está involucrando dentro de la función sí a través de la prueba lógica para poder cumplir con las condiciones del ejercicio. Ahora bien, miremos otro ejercicio a ver cómo nos va. Dice, en la lista de socios se registra la antigüedad y el deporte que practican. Queremos saber qué socio puede optar a un descuento, teniendo en cuenta que deben tener una antigüedad mayor que 5 años y nos dicen que generemos esta antigüedad de forma aleatoria o que practique tenis. Entonces lo primero que vamos a hacer es generar la antigüedad. Aleatorio.entre entre 1 y 5 que es, 1 y 9 años. Entonces estamos generando la antigüedad. Para determinar el descuento, entonces la persona o el socio debe tener una antigüedad mayor que 5 años o que practique tenis. Aquí no me está diciendo que 5 años y que practique tenis, sino que o que tenga 5 años o que practique tenis. Es decir, le van a dar descuento si se cumple una o la otra condición. Entonces, ¿cómo planteamos aquí? Pues igual que en el sí y, aquí vamos a hacerlo es con el o. ¿Cuál es la primera condición que yo debo observar? Que la antigüedad sea mayor o igual a 5, que son los 5 años, y la otra condición es que el deporte que practique sea igual, en este caso, entre comillas, a tenis. Escribo la palabra tenis, entre comillas. Cierro el paréntesis de la función o, y ahora sí, si se cumplen esas condiciones, pues sí tiene descuento. En caso contrario, no tiene descuento. Le damos a dar a aceptar. Y en el momento en que yo arrastre, pues se mirará las condiciones si se cumplen o no se cumplen. Recuerden que la antigüedad la hicimos aleatorio, entonces el descuento podrá variar. Pero analicemos, mira la primera persona, el primer socio. A pesar de tener una antigüedad menor a 5 años, ¿por qué se le da descuento? Porque el señor practica tenis. Entonces se cumplió una condición. En el siguiente socio, tiene una antigüedad mayor a 5 años, lo cumple, pero en el deporte es baloncesto. No importa, tiene descuento porque ya cumplió una condición. Y así sucesivamente. El único que no cumple, o hay dos personas en mi ejercicio que no cumplen, es porque ese socio tiene apenas una antigüedad de 1 año y practica patinaje, es decir, no cumple ninguna de las dos. Entonces, por eso no da. Que para el caso de la función o, las dos entradas son falsos. Por eso la respuesta es falsa. Es la única que no se está cumpliendo en el caso de la persona que no tuvo descuento.
¿Alguna pregunta? Fíjense que es muy sencillo aplicar la función sí y o la función sí o. Todo depende de lo que me esté pidiendo el ejercicio. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Pero No, también señora. podemos, muy bien, gracias. Pero también podemos tener más entradas, es decir, más condiciones. Es decir, podemos tener aquí otro dato, por ejemplo, un dato 3. Al tener 3 datos, pues se nos van a ampliar las posibilidades, pero siguen siendo las mismas condiciones. Entonces aquí en este ejercicio de resultado vamos a ver que nos van a pedir muchas más condiciones para poder cumplir. Dice aquí, en la columna resultado, acá, se requiere registrar la condición de certificado a los aprendices que cumplan las siguientes condiciones. Tener un promedio superior a 14. Entonces vamos a generar el promedio acá, de forma aleatoria. Entonces el promedio más bajito lo vamos a poner a partir de 5 y el máximo lo vamos a poner 20. Y acá voy a generar el promedio. Y en la nota voy a poner lo mismo, porque no tengo esos datos. Lo voy a generar entre 5 y 20, que fue lo mismo que le di. No sé qué pasó acá. Acá. Aleatorio.entre entre 5 y 20, que es el valor más alto. Ya generé el promedio y la nota. Entonces aquí en el resultado dice que debe quedar la condición de certificado si se cumplen las siguientes condiciones. Tener un promedio superior a 14. En la materia Excel, haber obtenido una nota superior a 14 también. Es decir, ¿cuántas condiciones tengo acá? ¿Cuántas condiciones tengo que cumplir para obtener el certificado? Entonces, en la función sí, tengo la función y porque se deben cumplir todas estas condiciones para certificarme. La primera es que el promedio sea mayor o igual a 14. La siguiente condición es que solo en la materia que es igual a Excel, debo haber sacado una nota, entonces ahí viene la tercera condición, mayor o igual a 14. Entonces fíjense que aquí hay 3 condiciones. Una, que mi promedio sea mayor a 14, que la materia en la que yo esté aprobando sea Excel y que además la nota sea mayor o igual a 14. Y acá yo no sé por qué me quedó este dato acá. Y si esas 3 condiciones se dan, la respuesta es aprobado. En caso contrario, queda por certificar. Arrastro y verifico si se dan las condiciones. Entonces, en este momento, la única persona que aprobó es el aprendiz número 8 porque tiene un promedio de 14, la materia es Excel y la nota que sacó en Excel es mayor a 14. Es el único que quedó aprobado. Aquí me acabo de acordar en una revisión
que están cometiendo unos horrores de ortografía. Están escribiendo la palabra aprobado con V. Y yo por todos lados les escribo la palabra aprobado, aprobado, y aprobado es con B larga. Entonces, ojo con los errores de ortografía. Ya cierro mi paréntesis del comentario. Entonces, ahora sí vuelvo al ejercicio. ¿Quedó alguna duda de cómo utilizar la función sí con la función y con la función o? Todo depende del planteamiento. Todo depende de cómo debe usted analizar el interrogante de la descripción del ejercicio. Entonces, aquí hay 3 ejercicios con los cuales hemos explicado la función sí, y, sí, o, y uno que es con la función sí, y, con más de 2 condiciones. Muy bien, el tema que nos queda por revisar es el de la función buscar B, y ese lo voy a explicar empezando con este ejercicio. Este ejercicio, que está dentro de los sí, que ahí hay varios, la última parte dice calcular la bonificación teniendo presente la categoría del asesor. Tenemos unos nombres y unas categorías, un sueldo, tenemos que calcular la bonificación y el sueldo neto. ¿Cuál es la única dificultad que hay aquí? Que tenemos 3 categorías, A, B y C. Si tuviésemos solo categoría A y B, lo podríamos resolver fácilmente a través de la función sí. Porque si es de la categoría A, dele el 15%. Si no, ya tiene el 10%. Pero aquí tenemos 3, A, B y C. Entonces, con una sola función sí no nos serviría. Tendríamos que anidar funciones sí o realizarlo a través de la función buscar B. ¿Por qué la función buscar B? Dentro de las opciones de las funciones buscar, aquí, tenemos la función buscar sola, buscar B y buscar H. ¿Por qué utilizar en este caso la función B, buscar B? Porque la información que yo necesito buscar está en vertical, ¿sí ven? Está de arriba a abajo. Si este cuadrito estuviese de la siguiente forma, B y C, y aquí tuviese el 15%, aquí tuviese el 10%, y aquí estuviese el 5%, y la tablita fuera de esta manera, entonces yo tendría que utilizar la función buscar H, porque la información está en lo horizontal, ¿sí? Entonces, por eso no la voy a utilizar, sino que voy a trabajar con la función buscar B. En nuestra próxima clase vamos a mirar un ejercicio con la función buscar H. Pero estas son las 3 opciones que tengo para buscar. ¿Cómo funciona entonces la herramienta de buscar B? Entonces vengo a las funciones, busco la función buscar, y acá está la de buscar B. Dice que busca un valor en la primera columna de la izquierda de una tabla y luego devuelve un valor en la misma fila desde una columna especificada. Vamos a ver qué tanto es lo que hay que hacer. Entonces, esta función tiene 4 argumentos.
El primer argumento es el valor buscado. ¿Cuál es el valor que yo quiero traer? ¿Cuál es el valor que yo estoy buscando para completar mi información? El valor que yo estoy buscando es este dato que está aquí. ¿Sí o no? ¿En dónde estoy buscando ese dato? Lo estoy buscando aquí en esta matriz, en donde están los códigos y las bonificaciones. Pero como esa matriz es común para todos los empleados, pues de una vez la dejo fija. ¿Cuál es el dato que quiero traerme de allá? Entonces, eso va en el indicador de columnas. ¿Cuántas columnas tiene la matriz donde está la información? Tiene una columna del código y otra columna de la bonificación. Es decir, tiene dos columnas. ¿Cuál es la columna que yo quiero traer? La número 2, que es donde está la bonificación. Por eso escribo el número 2, porque es el indicador de la columna, es decir, es la segunda columna. Y en la opción de ordenado, dice que es un valor lógico para encontrar la coincidencia más cercana. Que coloque la palabra falso para que me traiga la coincidencia más exacta, o sea, la búsqueda exacta que me la traiga. Entonces le doy a aceptar y efectivamente cuando yo arrastre, ustedes van a ver que ya él me trae, de acuerdo a la categoría, el porcentaje de bonificación. Si es categoría A, será de 0,15 de acuerdo a lo que dice acá. Y si alguien es de categoría C, como está aquí, apenas es del 5%. Cambiemos la categoría y ustedes pueden observar que tan pronto yo cambie la categoría, él me está actualizando el porcentaje de bonificación. Ahora, ¿cómo calculo el neto? Pues es muy sencillo. Es el sueldo que tenía más el sueldo multiplicado por la bonificación. Entonces, dependiendo de la categoría de la persona, tendrá un sueldo con una bonificación, ya sea del 5, del 10 o del 15%. Entonces, esta función buscar B lo que me permite es encontrar un dato de una tabla matriz o de una tabla de referencia y obtener la información. Vamos a mirar otro ejercicio de la función buscar B. Permítanme un segundito. Bien, vamos a mirar otro ejercicio de la función buscar B. Entonces aquí al final tenemos una hoja que se llama lista, donde están unos códigos de precios. Entonces está como cuando llegamos a un restaurante que está fijada la cartelera de precios. Simplemente aquí tenemos un código, un servicio y el valor de ese servicio. En la hoja de ejercicios, entonces dice que tenemos unos colegios a los cuales le vamos a empezar a completar la información. Dice que debo seleccionar el código de servicios de acuerdo a la tabla lista. ¿Cuáles son los códigos que hay? Desde el 1001 hasta el 1005. Entonces voy a colocar los códigos de esos servicios. Los puedo colocar de manera manual o los puedo colocar de forma aleatoria. Recuerden que siempre deben estar dentro del 1001 hasta el 1005. O si usted prefiere, lo puede poner de forma aleatoria. Lo importante es colocar los códigos de esos servicios.
Una vez que usted tiene el código del servicio, pues tiene que traer de esa hoja el servicio. ¿Cómo lo hacemos? Entonces ya tenemos la función buscar B. ¿Cuál es el valor que yo estoy buscando? Este código que está aquí. ¿En dónde estoy buscando ese código? ¿En qué matriz? En la hoja lista. Entonces me voy hasta la hoja lista, tomo toda la tabla y como esa tabla me va a servir para todos los colegios, simplemente le doy F4 y observemos cuántas columnas tiene la tabla. Tiene 3 columnas, una del código, otra del servicio y otra del valor. ¿Cuál es el valor que quiero que aparezca en este momento allá? El servicio, es decir, la columna número 2. Y falso para que me traiga la coincidencia más exacta. Entonces, en el momento en que yo arrastre, fíjese que él me está trayendo el servicio que corresponde a cada código. Estos últimos de acá aparecen en NA porque todavía no he registrado un código de servicio. En el momento en que yo lo registre, pues él automáticamente me está trayendo el dato que corresponde. Muy bien. En la forma de pago, pues aquí ya usted escogerá si contado o crédito. Y me piden el valor de ese servicio. El valor también lo debo traer de esa tabla que está allá. Entonces, buscar B. ¿Cuál es el valor que yo estoy buscando? Este de acá. ¿En dónde estoy buscando este dato? En la hoja lista. La fijo de una vez. ¿Y cuál es el dato que quiero traer ahora? Es el precio, que es el número 3, la columna número 3, y falso para que me traiga el dato exacto. Entonces, ya de acuerdo a un código de servicio, me trajo el servicio y me trajo el valor. ¿Qué queda por completar? Que ustedes calculen el total a pagar de acuerdo a la forma de pago y al porcentaje de descuento que tiene esa forma de pago. Entonces, la función buscar B, no necesariamente tengo que tener la matriz de búsqueda en la misma hoja, la puedo tener en otra hoja, en otro libro. Lo importante es que usted la ubique y él ya queda relacionada. ¿Cómo sé que queda relacionada? Fíjense que él me está tomando la hoja que se llama lista dentro del valor de la matriz. Entonces, por eso ya ahí queda vinculado. Y este último ejercicio que se llama buscador es otra forma de presentar la función buscar B. Si ven, aquí está la tabla de los datos y lo que me piden es que en este formatico diseñado acá se vayan presentando de manera automática a medida que usted va generando una clave. Entonces, lo primero que debemos hacer es identificar en dónde va el primer dato de consulta. Entonces aquí en clave, pues usted tiene diferentes números de esas personas registradas. Entonces, por ejemplo, si yo coloco el 9911, pues lo ideal es que aquí en nombre aparezca Adriana. En apellido no aparezca nada porque la persona no tiene registrado ningún apellido, pero que se llenen los datos de manera automática. Entonces, ¿cómo calculo este primer dato? Pues con la función buscar B, vengo y completo.
¿Cuál es el valor que estoy buscando? Entonces, el que aparezca aquí. ¿En dónde voy a buscar ese valor? Lo voy a buscar en esta tabla. ¿Cuál es el indicador de columnas que quiero que me traiga? Entonces, en este momento quiero que me traiga el nombre. El nombre corresponde a la segunda columna de la matriz. Y falso para la coincidencia más exacta. Entonces, fíjense que 9911 me trajo Adriana. Si yo pongo el 9264, me debe traer a la siguiente persona, que es Pedro. Y ustedes deben completar de la misma manera para que me traiga el apellido, el root, la edad, la altura y el peso, a medida que yo cambie el valor de la clave. Entonces, de esta manera, pues ya se ha explicado los temas del día de hoy, que fueron función sí, nuevamente, función y, función o, la función sí y, sí o y buscar b. ¿Alguna pregunta? Mientras atiendo preguntas, recuerden que hoy expone el grupo de datáfonos, que se puede ir alistando. ¿Preguntas de los ejercicios, de los temas del día de hoy? Muy bien. ¿El grupo de datáfonos está listo? Sí, profe, ya estamos alistando la presentación. Buenos días. Bueno, buenos días. Cuando estén listos me avisan para detener el uso compartido y cerrar el micrófono. Muy bien. Entonces estos ejercicios tienen plazo, hoy estamos a 14, tienen plazo hasta el próximo 21 para entregarlos. Recuerden que tenemos cierre de nuestro curso el próximo 23, por eso vayan completando las actividades que tienen pendientes, corrigiendo las observaciones que les he hecho, para que puedan pasar el curso sin ningún problema. El curso se pasa como una función CI. Tiene que haber aprobado las 3 guías de Word y tienen que haber aprobado las 9 guías de Excel y tienen que haber aprobado PowerPoint y además haber hecho la exposición. Entonces, si ve que hay 4 condiciones que fácilmente puede uno evaluarlas a través de una función sí y. Muy bien, entonces estamos listos esperando a nuestros compañeros. Listo, profe, ya podemos ¿Ya presentar. están? Sí, Muy profe. bien, entonces voy a detener mi uso compartido y a silenciar mi. ¿Ven mi pantalla? Perfecto. Listo. Buenos días, instructora. Buenos días, compañeros. Mi GAES es el número 1, está conformado por Laura Daniela Caro, Jamie Gisela Díaz, Edith Natalia Roa y quien les habla Fernanda Rosso. Nos correspondió el tema de datáfonos. ¿Qué es un datáfono? Es un dispositivo que permite el cobro mediante tarjeta bancaria, tanto como débito y crédito, a los clientes que compran o consumen en un determinado establecimiento comercial. Un datáfono permite a la tienda, restaurante o otro tipo de negocio al cobro a clientes que desean pagar con tarjeta. Este servicio generalmente es ofrecido o proporcionado por la entidad bancaria con la que se suele trabajar. Los datáfonos suelen englobarse dentro de los terminales de puntos de ventas,
Estos son muy útiles en establecimientos comerciales, ya que suelen contar con lector de tarjeta mediante chip o lectura de banda magnética, una impresora de recibos, la conexión a la red de telecomunicación con el que cuente y un teclado para la marcación de claves de seguridad. Dentro de los datáfonos está el datáfono móvil, que dentro de los más de 15 millones de datáfonos instalados en comercios y empresas desde hace un tiempo, ha empezado a ser habitual los datáfonos inalámbricos y los móviles o los últimos que se conectan a la línea de teléfono fija, sino que llevan incorporada una tarjeta SIM de un operador de telefonía móvil, conectándose como tal cuando se requiere realizar la gestión de datos de cobro. Hay un ruido, pero no se escucha nada. Qué pena, profe, es que una de las compañeras tiene fallas de internet. La historia de los datáfonos, el primer datáfono en Colombia, llegó en 1984. Eh, Llegó con la aparición de Credibanco, que era la unión de varios bancos en el momento, y se llamaba Credibanco Veloz. Fue la empresa que creó como tal o que incorporó los datáfonos y la venta post aquí en Colombia. El primer datáfono se instaló en el restaurante O Sole Mío, aquí en Bogotá, y esa noche fue puesto a prueba y la primera persona que hizo una transacción aquí en Bogotá en el datáfono fue un italiano que estaba en el restaurante. Las primeras autorizaciones que se recibían para las transacciones por datáfono se hacían mediante un lugar donde se reunían más de 30 personas y estaban todo el tiempo conectadas con el teléfono. Entonces se hacía la transacción, pasaban la tarjeta y se comunicaba directamente el lugar donde estaban las personas, validaban la información en las entidades bancarias y aprobaban dicho procedimiento. Los datáfonos funcionan en red 3G, en 4G o Wi-Fi, que son los últimos datáfonos en los que están incurriendo en el mercado. Hay otro que es interconectado a la red de internet por cable, va directamente por cable de internet, o puede ser totalmente inalámbrico, que está conectado a un servidor o un computador. Por lo general, por ejemplo, los corresponsales bancarios manejan datáfonos que va conectado a la red de internet. Hay otros datáfonos que van conectados a la línea de internet. Pero ¿qué pasa? Si uno a la línea telefónica, si de pronto usted está haciendo una transacción por la línea telefónica, si llega una llamada se cae la transacción. Obvio, pues ya con la evolución de la tecnología, eso no ha vuelto a pasar y ya es o internet o inalámbrico. O por los datáfonos actualmente también se utilizan por medio de SIM cards. Entonces tienen una SIM card y se trabaja por ese medio. Los datáfonos cuentan con un teclado, una pequeña impresora, un lector de banda magnética de las tarjetas, un chip, un software para gestionar la operación y el protocolo de telecomunicación. Está diseñado para cada sector al que va dirigido o por el contrario pueden contener un software específico para una única empresa.
Las ventajas es de comodidad de pago, confiere seguridad, da un mejor servicio. En busca de mejorar la experiencia de compra de muchos usuarios, tanto en pequeñas como medianas empresas, se incorporaron en los establecimientos comerciales los datáfonos. Esto ha permitido que la oferta en los servicios de nuestro país, en las pequeñas y grandes empresas, crezca. De acuerdo con Asobancaria, el número de datáfonos entre 2017 y 2018 tuvo un crecimiento del 8% de este canal transaccional. Las empresas que en nuestro mercado colombiano ofrecen datáfonos, principalmente es Credibanco. Hay otros como Cajero, Tupaco y Bot. Y por último está Redeban. Credibanco y Redeban son los que más tienen una red de datáfonos más grandes del país. Para el 2017 y el 2018, 2.898 millones fueron las transacciones monetarias que se hicieron en el país, pero el 45,8% de esas transacciones se hicieron por medio de datáfonos. Los canales que tienen mayor crecimiento con el uso de los datáfonos son los corresponsales bancarios y donde su crecimiento pues ha tenido el 23,6%. Hay otros cajeros, hay otros canales para retiros como los cajeros automáticos y también están los datáfonos dentro de los corresponsales bancarios que es del 20,5%. Muchas gracias, profesora y compañeros. Quedamos atentos a cualquier duda. Muchas gracias, grupo. Como pueden ver, el aumento en el uso de estos dispositivos ha ido en aumento y quizás este año se va a disparar esa fecha porque por la pandemia ha sido uno de las herramientas que muchas empresas, entidades, emprendedores han utilizado para establecer ese contacto o esa relación comercial entre clientes. Muchas gracias. ¿Alguna pregunta para el grupo? ¿Alguna pregunta de la sesión del día de hoy? Muy bien, nos queda pendiente solo un tema que es el de criptomonedas, que será en nuestro próximo encuentro del 21. Y nuestra siguiente sesión pues será el próximo viernes 16 de octubre con el tema número 7. Como les decía, nosotros terminamos nuestra programación el próximo viernes, entonces por favor vayan a estar adelantando cada una de las actividades, no lo vayan a dejar para última hora. Les deseo un feliz día y nos encontramos el próximo viernes. Un abrazo para cada uno de ustedes. Profe, Gracias, profe. buenos días. Otra vez, ¿será que me puede regalar un segundo ahorita a finalizar? Que tengo... Sí, claro. Gracias, profe. Bueno. Profe, yo Entonces, sí tengo una preguntita, qué pena con señor, usted. dígame. Profe, lo que pasa es que en la clase pasada nosotros expusimos, pero no sé dónde tenemos que subir la exposición. Es que no me está entrando territorio. Dentro de la carpeta de su grupo, del 2026-324-2, encuentras 3 carpetas, donde dice R1, R2 y R3. Es en R1. Ahí subes vale, profe, gracias. la presentación. Bueno,
Gracias, profe. Listo, que estés bien. Cuéntame qué inquietud tiene la compañera que necesita. Profe, lo que pasa es que junto con mi GAES estábamos muy atrasadas en las guías y ya nos pusimos al día. Todas las guías. Entonces, pero intenté subir la guía número 2, intentamos subir la guía número 2, pero no fue ¿No posible. les dejo? No, me dice que la fecha ha sido ¿Cerrada? ficha, sí, la fecha. No se preocupe, entonces hagamos una cosa. Lo puedes subir por la mensajería de Territorium, ¿Sí? o lo pueden enviar a mi correo, que es oaldanaz@micena.edu.co. Listo, ¿Qué es lo profe. importante ahí? Entonces yo creo que pero la subimos todas. En este caso, Sí, señora. es mejor, como no lo han enviado ninguno, que me envíen todos al correo y yo los voy revisando. Si hay algún comentario, lo hago y les califico a todo el grupo. Listo, profe. Quedo muy Pero pendiente. también tenemos una pregunta, es que en el taller de la sesión 3 de Excel no podemos, o sea, no pudimos, no entendimos Nos como faltaba la guía 2 de Word. dos razones. No les entendí. En la guía número 3 ¿de qué? Dime, se fue la señal. Es que no entendemos dos operaciones Dos de la sesión ejercicios 3 de Excel. del 3. Sí, Entonces, señora. espérame, ya voy a compartir pantalla. Dime de la 3 cuál no entiende. Estoy en la 3. La hoja que se llama ejecutivo y funciones. Ejecutivo y funciones. Mira, aquí tengo un ejecutivo, tengo unas ventas mensuales y tengo una comisión. Entonces dice que si el ejecutivo tiene ventas mayores a 10 millones, le dan un porcentaje, una comisión del 15%. Si no, le dan una del 5%. Entonces aquí, con la función sí, tú haces eso. ¿Cuál es el punto de partida? Las ventas mensuales de esta persona. Y tienen que ser mayores o iguales a 10 millones de pesos. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Si eso es verdad, le van a dar una comisión del 15%, es decir, cogen las ventas y lo multiplican por el 15%. Si no, le dan sobre las ventas una comisión del 5% y le das a aceptar. Entonces arrastramos y podemos ver que esta persona, la primera, no cumplió las metas porque apenas vendió 800,000 pesos y era 10 millones de pesos. Entonces por eso le dieron solo de comisión 40,000, que es el 5%. A este señor, el segundo, a pesar de que vendió 8 millones, no alcanzó, por eso le siguen dando el 5%. En cambio, al tercero sí cumplió porque vendió 15 millones, es decir, superó el tope de ventas y por eso le dieron el 15% de comisión. ¿Sí es claro? Sí, señora. Bien. En el de funciones, entonces aquí hay 6 están con unos meses. Simplemente les piden totalizar, entonces con la función suma lo pueden hacer de enero a junio.
arrastran. Ahora suman acá, también igual suma. Aquí ya solo suman enero. Y pueden arrastrar. Inclusive pueden arrastrar hasta el final. Y aquí es completar este cuadro estadístico. ¿Cuántos meses? Entonces, ¿qué función utilizamos acá? La función contar, porque solo me están pidiendo cuántos meses hay. ¿Cuántos están ahí? ¿Cuánto es el total de las ventas generales? Entonces, por ejemplo, aquí es igual al dato que hay aquí. ¿Cuál es el mayor venta del stand 3? Entonces aquí es con una función máximo tomar este rango del stand 3 y así completar cada una de la información que le están dando. Le están pidiendo, perdón. ¿Sí? Ah, bueno, gracias, instructora. Sí, señora. Muy bien. ¿Alguna otra pregunta? No, señora, solo era eso. Muchas Bueno, gracias. entonces quedo pendiente de que me envíen al Eh, correo, por favor, los ejercicios. Dime. no, profe, pues no solamente era eso. Pues agradecerle por la clase y pues lo otro es que estamos, entonces vamos a enviar de una vez el archivo de la 2 de Word. Bueno, listo. Envíenme todo lo que tengan pendiente que yo me pongo a revisar esta tarde. Bueno, un abrazo para cada uno de ustedes y entonces nos encontramos el próximo viernes. Listo, Cuídense mucho. Voy a detener la grabación y nos vemos entonces.